altar está listo. Dele con todo y sé que Dios trae una palabra de poder a través de Hermoso. Bueno, hoy traemos oraciones de poder, porque hoy vamos a aprender a Amén. orar la Biblia. Yes. Qué linda, ¿verdad? Leer, realmente qué hermoso la oración. Mirna, gracias por esa unción que yo sé que el Señor te ha dado para bendecirnos y para levantarnos y pararnos en la brecha, sabiendo que solo Dios, de verdad, solo Dios puede hacer esto. Él es el único que puede traer mujeres de todo tipo, colores, formas y tamaños, este, y unirnos en un solo espíritu. Una de las cosas más hermosas que aprendí de mi mami cuando ella era directora de una organización cristiana que se llama Glow, que estuvo en Venezuela por muchos años, y ella fue la directora. Fue una vez que nos invitaron a una reunión internacional, que fue ahí en Orlando, por cierto, que la vida da muchas vueltas. Y fue la primera vez que yo vi realmente mujeres de todas partes del mundo, cargando sus banderas, y o sea, era un parade bellísimo, un desfile de las naciones. Y me acuerdo que mi mamá tan bella decía, no solamente así va a ser en el cielo, sino este es lo que Dios quiere que veamos en la tierra, el concierto de las naciones. Y yo siento eso, yo siento que Dios está llamando a las naciones de la tierra, a las mujeres de cada nación a levantarse en la brecha y a vivir una vida cristiana que haga un cambio, que haga un cambio. Y ese es mi deseo, ese ha sido mi oración. Y sé que hay que empezar con las líderes como tú, con las líderes como muchas de las que están aquí, hermanitas bellas. Yo siempre le he hecho broma a Noemí que una de las cosas buenas de tener más años es que uno ve hacia atrás y se da cuenta de la fidelidad de Dios en cada década y en cada momento. Y cuando uno ve a ustedes como muchachos jóvenes, mi hijo cumplió 23 hace muchos años ya, hace más de 15 años. Este, y es tan hermoso ver la fidelidad de Dios, como Él te cuidó cuando tenías 10, 20, 40, 60 y todavía lo seguirá haciendo porque Él que empezó la buena obra en ti, la vas a terminar hasta el final. Dios no deja nada incompleto. Él no hace nada por partes y a Él no le sorprende absolutamente nada, ninguna de las circunstancias, de las situaciones que vivimos en nuestras vidas. Y por eso es que nuestras vidas tienen más valor, tienen más significado cuando podemos confiar en un Dios que todo lo puede, que todo lo tiene y que todo lo da. La definición de 1 Corintios 13 del amor es el amor de Dios. Es un amor que no es, que es paciente, un amor que da todo por los demás. Y nunca olvidemos, hermanita, prediquémonos todos los días el Evangelio a nosotras mismas, recordando que Él murió porque te ama. Él se entregó a ti porque Él quiere darte esta vida. Y hoy quiero hacer un resumen un poco preparándome, pues porque como ya le dijo la pastorcita Bella, me van a operar el jueves que viene, así que voy a estar un poquito fuera de circulación de repente por los próximos 2 o 3 semanas, pero quiero dejarlas con con un programa que lo voy a mandar, se lo va a mandar a Angeli y también a Pastora, para que se lo compartan en los chats o por email, como ustedes se comuniquen mejor, porque quiero que aprendamos de verdad a leer, a orar la palabra de Dios y a seguir estudiando Gálatas. Vamos a terminar el libro de Gálatas. Yo les dije que yo quiero realmente enseñar a leer y a meditar en la palabra de Dios. Y hablamos de preguntas que hay que hacer cuando leemos la palabra de Dios, y cómo aplicarla en nuestras vidas. Hay algo que les quiero compartir hoy, si me dan la oportunidad de compartir la pantalla. Entonces voy a compartir un poquito para hacer un pequeño resumen. Pero antes de eso quiero compartir algo hermoso que me encanta la oración hermosa que hizo eh, Pastora, porque
esto de vivir una vida cristiana y de pararnos en la brecha y de querer cambiar nuestras actitudes y cambiar nuestra manera de pensar, inclusive, este, tiene que ver, algo maravilloso que he estado leyendo en estos días, y estoy haciendo un estudio una vez más de un libro que les recomiendo enormemente, que se llama Mero Cristianismo, que es de C.S. Lewis. Es tal vez uno de los libros más reconocidos, como tanto por cristianos como por no cristianos, como una obra de literatura cristiana, que ha cambiado realmente la manera de ver el cristianismo en el mundo. Y yo creo que habrán oído de C.S. Lewis, porque fue el que escribió las Crónicas de Narnia, y muchas personas conocen esos libros, pero que me encantó algo que estoy leyendo acerca de él, que lo quiero compartir, porque él era ateo, y él se convierte ya como cuando tiene como unos 20 y pico de años, y siempre había sido un hombre, profesor de la Universidad de Oxford, un hombre muy inteligente, que realmente escribe muy bien. Pero en este libro es una compilación de unas charlas que él daba por radio durante la guerra. Y él hablaba de la importancia del cristianismo y cómo Jesucristo, una de sus frases más famosas es que dice, Jesucristo, nadie puede tener una idea acerca de Jesucristo, o sea, nadie puede tomar a Jesucristo sin tener alguna opinión de él. Y porque o tú tienes que tener una opinión, o él fue un loco, o él fue un mentiroso, o él fue quien dijo que era. Y cuando tomamos esa actitud de verdad de tomar una posición acerca de quién es Jesucristo y lo que creemos que Él es quien dijo que Él era, tenemos que cambiar nuestras vidas, porque eso es la misión que Jesucristo nos dio en esta tierra, darnos la vida eterna y hacernos sus imágenes, sus instrumentos aquí en la tierra. Y me encanta mucho porque el libro de Gálatas, por supuesto, habla mucho acerca de la gracia, y que cómo somos salvos solamente por gracia, y que somos como solo a través del Espíritu Santo realmente, que fue otorgado a cada uno de nosotros después de la resurrección. Realmente comprueba que lo que Jesucristo dijo era acerca de él, era verdad. Él es Dios, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y el libro de Ver Cristianismo, C.S. Lewis dice algo muy bello, dice, ¿cómo vamos a descubrir la movilidad de nuestro propio espíritu o el poder de la gracia de Dios, sino hasta que luchamos para ser cristianos? Luchamos contra la tentación. Cuando luchamos contra la tentación y practicamos las virtudes del cristianismo, solo los que hemos tratado de resistir la tentación sabemos lo difícil que es. Solo los que hemos tratado de vivir una vida cristiana que sea digna del que aquel nos ha llamado, sabemos lo difícil que es. Nadie sabe lo malo o lo pecador que es, sino hasta que ha tratado con todas sus fuerzas de ser bueno. Pero es interesante, él dice, cuando nuestra mente nos dice que estamos cansados, realmente se ha demostrado que cuando tu mente dice estoy agotada, no puedo más, sobre todo cuando hacemos ejercicio o estamos cansadas, hemos usado realmente solamente un 40% de nuestras fuerzas. Entonces imagínense si realmente ese otro 60% lo ponemos a practicar, lo ponemos a hacer ese ejercicio o ese esfuerzo que todavía podemos hacer, porque nuestra mente nos está mintiendo, nos faltan 60% más de fuerzas, tenemos todavía 60% más de fuerzas. Y por eso es que me encanta cuando me llama a hacer estos retos de orar más, de levantarnos más temprano, de caminar más con el Señor, de oír más de su palabra, de que reconocerlo más en nuestras vidas, porque en ese momento, cuando tal vez nos damos cuenta, wow, Señor, yo no puedo más, pero pienso, wow, todavía tengo 60% más de capacidad para hacerlo, y esa capacidad la da el Espíritu Santo. A mí me encanta un dicho de otro hombre muy maravilloso, muy reconocido, que se llama Chesterton, un inglés también. Y él dice, la vida cristiana no ha sido probada
y encontrada que le falta algo. Más bien, frecuentemente, la vida cristiana no ha sido encontrada y no ha sido probada. Y por eso es que tenemos que encontrarla y tenemos que probarla, tenemos que practicarla. Y yo quiero que en este momento cierren un poquito los ojos, porque a mí me encanta siempre que la gente esté, yo sé que muchas están a lo mejor manejando, trabajando, así que por favor no cierren los ojos si están manejando. Pero si están ahí en sus casas ahorita y tienen el tiempo, yo quiero que cerremos los ojos y nos imaginemos algo, porque ahí a veces el poder de nuestra mente es tan maravilloso y nuestra capacidad de entender las cosas se aumenta cuando visualizamos algunas cosas. Entonces yo quiero que en este momento vamos a hacer un ejercicio de visualización y después vamos a entonces a orar Gálatas y completar pues esta presentación de hoy. Cierren los ojos y imagínate que eres una casa viviente. Imagínate una casa. La casa tiene un techo, una casa tiene pisos, una casa tiene ventanas. Y en esa casa, ¿verdad? Dios viene a construirla. Esa casa que tú te estás imaginando, como la quieras, donde la quieres sobre una montaña, si la quieres cerca de la playa, si la quieres en donde tú desees ponerla. Pero Dios viene a construir esa casa. Y al principio tú dices, yo quiero poner esta ventana aquí, tienes todas las herramientas, todas las cosas allí para construirlas. Y dices, bueno, voy a poner este piso aquí, voy a poner esta ventana aquí, voy a poner este cuarto aquí. Empiezas a poner pues todo, te das cuenta que tienes todos los desagües, toda la plomería, la electricidad está en el lugar correcto. Este, le pones el techo y ves que no hay fugas en el techo. Y así sucesivamente, sabes que había que hacer tiene que hacer el trabajo para construir esa casa. Y la estás construyendo y te está quedando hermosa. Pero en ese momento viene algo que empieza a mover la casa y la empieza a golpear. Y de repente ves que la casa se está destruyendo y tú no encuentras qué hacer porque la casa se está destruyendo. Y es Dios el que le está moviendo. Y tú ves que Él está cambiando y pone una cosa aquí y pone otra allá. Y tú te quedas como sorprendida, pero te estás dando cuenta que Él está construyendo algo que es diferente a lo que tú estabas construyendo, a lo que tú te estabas imaginando. Y de repente llega el Señor y tira la sala por allá y quita esa ventana de allí y levanta otra torre y le pone más cuartos. Y tú imaginaste que tú ibas a construir una casita decente, muy linda, muy hermosa, como tú la querías. Pero te das cuenta cuando Dios termina de hacer la casa que Él construyó un palacio y su intención es entrar a vivir en Él. Pueden abrir sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por ese palacio que Él está construyendo en cada una de nuestras vidas. Y a veces duele cuando nos quitan una ventana o nos quitan un piso, o nos quitan un, una- un, un cuarto que nos gustaba mucho. Pero Dios tiene y quiere construir ese palacio para ti. No solamente en el cielo donde Él promete que vamos a vivir en un palacio hermoso, sino en esta tierra. Él quiere que tu vida sea un palacio y que otros vean y digan lo maravilloso que es tu Dios. ¿Qué sentido tiene vivir una vida cristiana si realmente que los otros no ven que tu vida es hermosa, que tu vida tiene sentido, que tu vida tiene valor, que tu vida es ejemplo para otros? ¿Qué sentido tiene vivir una vida cristiana cuando realmente no podemos perdonar o no podemos reconocer el verdadero evangelio? Y eso era lo que le pasaba a los Gálatas y es lo que nos pasa a nosotros diariamente. Hay algo que es maravilloso en el libro de Gálatas y es cuando San Pablo, ¿verdad? Declara.
desde el primer capítulo, él dice, de parte de Pablo, apóstol, no de hombres ni de obra humana, sino de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó entre los muertos, a todos los hermanos conmigo, a las iglesias de Galacia. Imagínense que las iglesias de Galacia somos nosotros. Vivimos en una época en como estaba orando Mirna, ¿verdad? Hay mentiras. Halloween se ha convertido probablemente en una de las fiestas, entre comillas, más satánicas y más oscuras de esta generación. Y se ha diseminado a países donde nunca en la vida se había oído de esta celebración. Y es interesante porque realmente era para celebrar a los muertos, al Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Pero todo se ha tergiversado porque eso es lo que hace Satanás. Satanás tergiversa lo bueno de Dios y lo infiltra como algo que pareciera agradable. Y por eso es que cuando hablé de la tentación al principio, porque muchas veces estamos tentados, ¿verdad?, a cosas que parecen buenas. Estamos tentados de repente inclusive hemos justificado alguna mentira diciendo que esa mentira le va a hacer algo, va a ser mejor que decir la verdad, porque le puede hacer daño a otra persona. Hemos aprendido un evangelio falso en el que creemos que es por nuestras propias fuerzas y no por la gracia de Dios que podemos vivir una vida de victoria. Y ahí en Gálatas hay algo que a mí me encanta, porque cuando hablamos de apóstoles, y Pablo lo refleja claramente, Pablo dice claramente, yo soy un apóstol es un mensajero de Dios. Y lo maravilloso de ser un mensajero de Dios es que cuando tú eres un mensajero, ¿verdad? Tú tienes un mensaje que proclamar. Tú eres un representante asignado de alguien que te ha dado el mensaje. Y por eso es que solamente cuando les comentaba la vez pasada, que cuando uno lee la palabra de Dios, hay que hacerse las preguntas estas que se las estoy poniendo aquí ahorita. Eh, Primero, ¿qué dice la palabra de Dios, verdad? Y aquí lo dice clarito, él es apóstol. Además de eso, está declarando de que Jesucristo resucitó entre los muertos, que Jesucristo fue resucitado por Dios Padre de entre los muertos, ¿verdad? Solamente en este versículo dice, ¿verdad? Que está dándole un mensaje a alguien, ¿verdad? Y no solamente lo está dando él, sino también otros hermanos que creen como él. Entonces, esta es la primera pregunta que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo 3, por ejemplo, dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Literalmente, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay un Dios, Padre, y que Jesucristo es nuestro Señor y que nos está dando gracia y paz. Entonces, cuando hablamos de la parte literal, leemos claramente, cada versículo tiene una explicación literal. ¿Quién lo habla? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es el personaje aquí? Pablo, por supuesto, los hermanos que están con él, porque él dice aquí, y todos los hermanos conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, aquí dice clarito que no solamente él es el que está hablando, que también están otras personas con él. ¿Que otra personaje habla solamente de estos dos versículos? Habla de Pablo, habla de Dios Padre, habla de Jesucristo. Entonces, qué bello cuando leemos la palabra y empezamos a analizar. Y por eso es que yo les la recomendé y les recomiendo que marquen sus Biblias. Si no quieren marcar una Biblia, busquen una Biblia que puedan marcar. Pero siempre, siempre anoten el versículo que por supuesto más les impacta en cualquier pasaje. Este, al que Dios le habla. Yo, como les digo, creo que le dije la otra vez que yo tenía mi Biblia marcada de fechas, que a veces digo, wow, Señor, qué bello, marqué esto en el 2005 y hace 20 años ya, y qué hermoso que todavía me habla o ahora me habla de una manera diferente. Pero es bello ponerle fechas de cuando tú sabes que Dios te está diciendo algo. También es hermoso, por supuesto, marcar todas las referencias a Dios. Siempre que lean un capítulo de la Biblia, busquen a Dios en ese capítulo. Busquen a Dios
¿Quién es? ¿Por qué aparece allí? ¿Qué dice ese versículo de Dios? En este capítulo perfecto, en el versículo 1, clarito nos dice Jesucristo. Apóstol no de hombre ni de otra humana, sino de Jesucristo y de Dios Padre. O sea, qué bello que a Jesucristo le dio a él, ¿verdad? Una, 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 mm, una misión, ¿verdad? Que le está dando una carta, le está mandando a alguien y que dice que Dios es Padre y además que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene poder para resucitar a los muertos. Entonces, que es solamente en estos dos versículos, en gracia y paz a vosotros de parte de Dios Padre. ¿Qué puede dar Dios? Gracia y paz. Dios en estos versículos solamente ya sabemos que Dios es Padre, que tiene poder para resucitar, que nos da un mensaje, que nos da gracia, que nos da paz. Después el versículo 4 dice que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué dice de Dios allí? Una vez más, que Dios es nuestro Padre. Pero ¿qué dice también? Que tiene una voluntad, que tiene un deseo. ¿Y cuál es su deseo? Librarnos del presente siglo malo. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios aquí? ¿Qué dice? Yo no estoy leyendo nada que no parezca aquí. ¿Qué dice? Que Jesucristo se entregó por nuestros pecados, que lo hizo para librarnos de la mentira, de la maldad, de las infiltraciones malignas del enemigo, de esa tentación que aparece y a veces, nos, como dice en Hebreos, ¿verdad? El pecado que tan fácilmente nos envuelve. Qué fácil a veces es como tirar la toalla cuando estamos cansados. Acuérdense, tenemos 60% más de capacidad después que decimos que estamos cansados. Entonces, qué hermoso que en solamente una parte de la palabra de Dios podemos ver qué, quién es Dios. Entonces, la otra pregunta era, ¿verdad? Aprende la lección. ¿Qué dice este capítulo? Solamente estos 4 versículos que yo tengo que poner en práctica, que yo tengo que aprender, que le pueda compartir a otras personas. Primero que todo, que Jesucristo resucitó de los muertos, que Él me da gracia y me da paz, y que Él me quiere librar del pecado. ¿Qué están haciendo estos personajes? Esta pregunta, la verdad, esta pregunta la tienen ustedes y estoy haciendo simplemente un resumen eh, como ejemplo de cómo podemos de verdad escudriñar la escritura y sacarle mucho más que solamente la lectura de allí. Me encanta esta pregunta. ¿Hay alguna promesa que yo debería reclamar para mí o conocer? Solamente, sigo leyendo el versículo 5. Estoy asombrado de que tan pronto se hayan apartado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo y seguís un evangelio diferente. No es realmente que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces, ¿hay algo aquí que yo debo reclamar o que debo reconocer, que debo entender, que debo aprender? Claro que sí. Debo aprender aquí que yo me puedo apartar de allí. Yo me puedo apartar del mensaje de Jesucristo. Así como Él está anunciando a los Gálatas, que Él está sorprendido porque se alejaron, ¿verdad? De la verdad, y creo que la primera vez les expliqué claramente que en este momento los Gálatas estaban judaizando, eran se llamaban judaizantes, y era tratar de que los gentiles que se habían convertido al cristianismo volvieran a cumplir con las leyes judías, especialmente de la circuncisión. Y había esa discusión muy grande si había que continuar con todas las leyes que estaban establecidas en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, Pablo dice que eso no era necesario. Y de hecho, por eso es que me encanta
escribe cuando va a este viaje a establecer las iglesias, siempre va con Tito, que era griego y era gentil. Pero qué bello que cuando leemos la palabra de Dios y entendemos que lo que Dios nos quiere decir, algo personal, es que cada uno de estos pasajes, ¿verdad? Cada una de estas historias que tiene la Biblia, porque la Biblia es un libro de historias realmente, y cada historia tiene un valor importante y cada palabra tiene un valor importante. Pero aquí nos está diciendo claramente, ¿qué debo yo reconocer aquí? Bueno, que hay gente que se puede infiltrar y hasta decirnos cosas que son relativamente buenas. Por ejemplo, toda esta idea de la nueva era, de que si tú tienes yo lo comenté la otra vez también, una piedrita, que eso te va a dar un cristal, son cosas que se alejan, ¿verdad? De lo que Dios realmente ha establecido para que nosotros podamos tener la gracia y la paz que Él ofrece. Muchas veces dicen, no, es que esto me da paz tener este muletico o esta cosa. Eso no es paz, eso es una tergiversación de de la paz que Dios realmente nos quiere dar. Pero entonces, continúo porque me voy por las ramas. Y lo que quiero decirles hoy es que cuando estudiamos la palabra, ¿verdad? Tenemos que no solamente, como dijo, el verlo literalmente, ¿verdad? Aprender una lección, sino qué significa esto para mí. Entonces, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Y aquí dice, y ahora vamos a empezar entonces a orar, dice. Incluso, continúo en el 6, pero incluso si nosotros o un ángel del cielo predicara un evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea condenado al infierno. Pablo aquí maldice, ¿verdad? A los que están infiltrándose. Y es una palabra, esa palabra anatema en otras versiones es literalmente una maldición. Y algunos preguntan, pero ¿cómo es posible, Pablo? ¿Cómo va a maldecir? Pero es que a alguien, pero él lo que quiere anunciarles es la tristeza, ¿verdad? Lo serio que es apartarse y creer en infiltraciones de mensajes y de consejos y de un evangelio que no sea el evangelio de Cristo. El, es interesante porque la palabra gracia en la Biblia se presenta, solamente, perdón, en este libro solamente aparece más de 100 veces. Y es interesante porque ya Pablo lo llaman el apóstol de la gracia, porque él, su primera y razón que dio para escribir esta carta fue que teníamos que creer en la gracia de Dios, teníamos que vivir por la gracia de Dios, que por gracia somos salvos, por gracia somos, hemos sido redimidos. Por gracia podemos vivir la vida cristiana, por gracia su poder, dice Filipenses, ¿verdad? Que su poder, su gracia es suficiente para nosotros. Hay algo entonces, ¿cómo aplico yo aquí este versículo para mí? Bueno, Señor, yo oro y le pido al Señor, Señor, ayúdame a identificar, ¿verdad? Que inclusive si un ángel del cielo me dice algo, que yo lo ponga a la luz de lo que dices tú, que yo lo ponga a la luz de lo que he leído de ti, de lo que he aprendido de ti, de lo que he vivido contigo. Aun cuando vengan los mejores pastores, los mejores predicadores, pongo todo entregado al Espíritu de Dios para que Él sea el que me guíe a identificar la mentira de la verdad. Porque estos hermanos como nosotros hoy en día creían que estaban haciendo algo bueno, creían que era bueno que volvieran otra vez a circuncidarse y que volvieran a seguir una cantidad de leyes que Dios había simplemente venido a redimir por gracia, porque Él ya no había necesario, ya no era necesario sacrificar a venaditos ni a palomas, porque Jesucristo era el sacrificio que Dios había dispuesto para que tuviéramos perdón completo de cada pecado. Como hemos dicho antes, dice el versículo 9, y ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio contrario al que habéis recibido,
sea condenado al infierno. Él lo repite. Cuando se repite algo en la palabra de Dios es porque hay que ponerle atención. Es muy importante que siempre que vean una frase que se repite o un concepto que se repite, es porque Dios quiere enfatizarlo, porque esto lo escribió Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Él la escribió, Él la inspiró para que cada uno de estos hombres que la escribiera nos pudiera dejar este mensaje que se ha mantenido, como decíamos, por más de 5000 años. Y es una maravilla pensar que lo que estamos leyendo hoy en día, cada vez hay más descubrimientos que confirman que lo que se escribió hace 2000 años es todavía prácticamente, con pero muy menos creo que es menos del 1 o 2%, que hay ciertos cambios en algunos de los libros que se han conseguido. Y en el Nuevo Testamento se han conseguido cientos, miles de copias, escritas en un tiempo bastante cercano a cuando se empezó a distribuir. Entonces dice aquí, estoy tratando de ganarme la aprobación de la gente o la de Dios. O estoy tratando de complacer a la gente. Si todavía estuviera tratando de agradar a la gente, no sería esclavo de Cristo. Y aquí es cuando de repente uno dice, estoy tratando ahora de ganarme la aprobación de la gente o la de Dios. O estoy tratando de complacer a la gente. Si todavía estuviera tratando de agradar a la gente, no sería esclavo de Dios. Y hay un interesante algo acerca por eso cuando le digo que cuando hay que estudiar la palabra, hay que estudiarla completa. Em, Cuando hablábamos de esclavos, le voy a apuntar aquí esta diapositiva, es interesante porque Pablo era, como ustedes saben, era judío y él conocía la ley y conocía el Antiguo Testamento o lo que había de la Biblia en ese momento, pues como digan en español, de cabo a rabo, se las conocía, había sido profesor de maestro de maestros. Y es interesante porque que dice que no, no sería entonces, si estuviera tratando de agradar a la gente, y de hecho yo no creo que esté tratando de agradar a nadie, ¿verdad? Cuando está realmente, literalmente mandando al infierno a las personas que están tergiversando el Evangelio de Jesucristo. Y dice, pero si yo estuviera haciendo eso, yo no sería esclavo de Cristo, porque cuando él como apóstol, como mensajero de Dios, recibió ese mensaje que él quería llevar, él vino a ser esclavo de Cristo. Como le decía, viene de este versículo, está en inglés, perdóname, pero está en el Salmo 46, que es interesante porque el concepto de esclavitud en la Biblia es muy diferente al concepto de esclavitud que hoy en día la gente tiene. Y estos fueron temas muy interesantes, muy bellos, porque realmente en el Antiguo Testamento algunos esclavos se dice siervo o esclavo, y la palabra en griego es doulos, que es servidor. Entonces es bello porque no solamente eres un mensajero, sino eres un servidor de Cristo cuando eres un esclavo de Cristo. Y lo que dice aquí es que un siervo, ¿verdad? Es uno o es aquel persona que es propiedad de otro, no tiene nada que le pertenezca, incluso su tiempo le pertenece a su amo. Se despiertan cada día buscando conocer y hacer la voluntad de su amo por encima de todo. Esa es la definición de ser un esclavo de Cristo, o sea, de ser un servidor. Y, y viene de este Salmo 46, de un pasaje que lo pueden leer ustedes mismas, pero que era muy bello porque en la esclavitud en el Antiguo Testamento sí habían amos y habían esclavos, pero los esclavos después de 7 años de servicio, 7 tengo que confirmar, pero se les daba la oportunidad de ser libres. Y era interesante porque a veces ellos preferían, ¿verdad?, quedarse con su amo, eh, em, su amo, para seguir viviendo con ellos y seguir disfrutando de el cuidado que tenían estos amos sobre ellos.
Pero para hacer eso, una vez que que el esclavo, o sea, el servidor, decidía hacer eso, había que ir al juez, ¿verdad? Y literalmente, por eso que aparece esa foto allí, le ponían, clavaban la oreja a la puerta de la casa del amo. Y, mm, y eso declaraba que ya ese servidor, ese esclavo, iba a ser servidor de este amo de por vida. Pero eso era una decisión voluntaria una vez que el servidor o el esclavo deseaba estar con su amo. Y por eso expresión que San Pablo usa aquí es tan maravillosa porque cuando somos esclavos de Cristo, eso es lo que hacemos. Él nos marca, Él nos sella. Y es interesante, pues, la alegoría, como hablamos la otra vez, ¿verdad? De ser clavado con una cruz, o sea, con un clavo en una puerta, ¿verdad? Y la alegoría, pues, de que fue la cruz de Cristo, los clavos de Cristo realmente, la que nos unen a Él de por vida. Entonces es bello como siempre cuando buscar también los significados de lo que estamos leyendo y por qué, por ejemplo, hay ciertas expresiones como esta en particular, que él dice, si yo estuviera agradando a la gente, yo no fuera esclavo de Cristo, porque si yo estuviera agradando a la gente, yo diría lo que la gente quiere oír, pero como yo soy esclavo de Cristo, como yo soy propiedad de Él, como yo le sirvo a Él y yo quiero hacer su voluntad por encima de todo, yo les tengo que decir la verdad. Yo les tengo que escribir aquí y decirles que por gracia son salvos. Porque el mensaje general de la palabra, del libro de los Gálatas es que somos salvos por gracia y que no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Es bello porque la gracia se recibe solamente cuando confiamos en Cristo, cuando confiamos que Él ya hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, cuando confiamos que esa tentación como que va creciendo algunas veces en el mundo entre nosotros, en lo que vemos, en lo que leemos, este, esa tentación de repente de ir a ver algo que no debemos ver, o de ir a una reunión que no debemos ir, o de ir a una fiesta donde no debemos participar. Esa tentación está allí, siempre como elucubrando, como tratando de meterse, pero qué bello cuando tú le puedes confiar al Señor y dices, Señor, en tu fortaleza, tú me vas a dar la fortaleza para no hacer nada que te incomode. Acuérdense, algo que leí, que creo que les comenté también, muy bello. Acuérdense que Jesucristo está sentado al lado de ustedes cuando ustedes están viendo la televisión. Esto lo dijo alguien, creo que fue la pastora, una de las pastoras aquí. Pero qué hermoso, ¿verdad? Pensar que cuando confiamos en Dios, realmente estamos recibiendo la gracia de Dios. La naturaleza del mensaje es lo que valida al mensajero. Entonces nosotros tenemos un mensaje que llevar. Y Pablo en esta carta tenía este mensaje. Su mensaje es que que lo dice clarito, cuál es el verdadero evangelio de Cristo es, yo declaro el evangelio que lo dice en Corintios, que los he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual también sois salvos. Porque yo les entregué en primer lugar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Y por qué resucitó? Para darnos vida eterna. ¿Para qué resucitó? Para que nosotros pudiéramos vivir en ese palacio maravilloso que Él está creando en cada día, porque cada día estamos renovados con su presencia. Em, ¿Qué significa de verdad entonces la gracia de Dios? Aquí dice, me encanta esto que dice aquí, la gracia de Dios está cubierta o está representada en una sola persona, Jesús. Alejarse del verdadero evangelio es siempre alejarse de la persona de Jesucristo. Nuestro entero caminar cristiano, nuestra entera vida de virtudes, que me hablábamos al principio, nuestros deseos de vivir una vida que sea digna del que aquel que nos llamó, está impulsado solamente por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Como una gracia restauradora cuando sana las heridas del pasado, cuando vivimos en gratitud por la gracia que nos sostiene cada día. A mí me encanta cada mañana cuando venimos aquí a agradecer, solamente a alabar. Esa primera media hora que por mí debería durar 2 horas
completas. Es tan hermoso cuando vemos que es solamente la gracia la que nos mantiene y queremos seguir orando y queremos seguir alabando y queremos seguir sintiendo esa presencia, como decía tan bello Alison esta mañana, no hay mejor experiencia que sentir esa presencia de Dios. Y eso es gracia. Hay una gracia redentora, ¿verdad? Porque es la que nos lleva en esa reconciliación de Dios con nosotros y con otras personas. ¿Cómo manifestamos nosotros la gracia redentora? Cuando perdonamos, cuando ayudamos a los demás, cuando pensamos en los demás primero que nosotros, cuando vivimos esa vida de querer ser portadores de las restauraciones y de la paz entre nosotros y entre nuestra familia, entre nuestros familiares. También, por supuesto, como dice, la gracia nos impulsa entonces a perdonar y ser perdonados. Y cuando navegamos, cuando caminamos con Dios, es como sabemos que la gracia de Dios es nuestro sustento. Y caminar en la plenitud de la gracia, pues es caminar en una vida llena de propósito y significado. Una de las cosas que estoy leyendo en el libro que les comento es otra alegoría muy hermosa que C.S. Lewis pone, que nuestra vida general es como un barco. El barco puede saber, ¿verdad? Tiene que tener como una dirección, ¿verdad? Tiene que estar bien establecido, tiene que estar bien fundado y tiene también que tener un propósito. Este, mm, y por eso es que a veces nuestro navegar en la vida pues puede estar muy bien porque podemos estar, el barco puede estar muy bien formado, podemos tener una vida muy plena, inclusive muy llena del Señor y todo, pero si y la segunda parte, pues que el barco tiene que estar bien construido, pues que no se mueva, tiene todas las partes, tienes que trabajar a la vez, es como nuestra relación pues con las personas, es como que nosotros estamos relacionados unos con los otros, o sea que tenemos esa vida completa, tenemos nuestra relación con los demás bien, tenemos nuestra vida personal bien, el barco está andando, pero ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de ese barco? ¿A dónde va a llegar? Y si no, y si la respuesta para nosotras no es yo quiero llegar hasta donde está Dios, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser como Jesucristo, entonces tenemos que preguntarnos realmente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, porque a la larga, y todos aquí lo sabemos muy bien, el mejor ejemplo que tenemos es la vida de Jesucristo, que vino como hombre para mostrarnos el camino, pero vino como Dios para decirnos que Él es el camino. Vamos a orar entonces estos versículos para terminar y darle gracias a Dios de verdad por esta oportunidad inmensa de poder conocer un poquito más de la palabra. Y yo las animo a que así como leímos solamente 10 versículos hoy, lean toda la carta de Gálatas y marquen los versículos, como les digo, marquen cada vez que habla de Dios, busquen a Dios en ese versículo, apliquen ese versículo. Y por último, vamos a orar ese versículo. El versículo que yo escogí para orar hoy, para terminar, es Gálatas 1, del 3 al 5. Y quiero orarlo y quiero que tomen la idea para que siempre que oren un versículo o la palabra de Dios, dense cuenta que lo maravilloso de esto es cuando podemos tomar lo que dice la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo también que te guíe para cómo orar. Siempre hay que pedirle al Espíritu Santo dirección, Señor, ¿qué debo orar? Porque no es solamente hacer una lista de peticiones, no es solamente nuestros deseos. Orar es desear lo que Dios desea. Eso es orar. A mí una de las definiciones de oración que más me encanta, y algún día me encantaría hacer, yo tengo toda una serie de la oración, desde lo que significa orar, cuáles son los métodos para orar. Es hermosa, la hice hace muchos años en una de las conferencias que hacíamos en nuestros viajes de misiones. Y eso me enseñó tanto, porque cómo orar la palabra de Dios, cómo interceder, cuáles son hasta cierto punto metodología, porque todo tiene una metodología, todo tiene que tener una estrategia.
Para ser efectivo en la vida hay que tener estrategia. Aquí lo hemos hablado muchísimo en esta plataforma. Crear hábitos, levantarse temprano, hacer ejercicio, tener una estructura durante tu día. Eso es importantísimo. Y eso es lo que nos hace a nosotras de verdad personas diferente, porque muchos dirán, tú pasas 2 horas en la mañana orando, pero hermana, eso es lo que a la larga se va a manifestar en nuestras vidas, porque como dice, mira muchas veces, cuando entramos en un sitio, estamos representando a esa persona que nos dio el mensaje. Y la persona que nos dio mensaje fue Jesucristo mismo, fue el Señor mismo. Y tenemos que ser buenos cuidadores de este mensaje maravilloso. Este mensaje del Evangelio cambia vida, transforma. Y todavía hay que orar por muchos que no lo conocen. Entonces, bueno, vamos a orar el versículo 3, 4 y 5. Y voy a volver a leer y empezamos a orar. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre Santo, vengo ante ti, Padre, a leer y a orar esta misma palabra tuya, porque aquí hay vida, Señor, y hay abundancia de conocimiento, hay abundancia de amor, hay abundancia de tu presencia, Señor, porque aquí digo y dices, Señor, que tú me das gracia y que tú me das paz, que viene solamente de ti, Señor. Señor, yo te doy gracias porque reconozco en esta hora, Señor, que tú te entregaste a ti mismo por mí. Señor, que tú me diste una vida nueva. Señor, que tú construyes un palacio con mi vida. Señor, yo deseo en esta hora, Padre, venir a ti y darte la bienvenida, Señor, a este lugar. Te doy gracias, Padre, porque tú mereces, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Señor, porque tuya es el poder, tuya es la gloria, tuya es la soberanía, Señor, porque tú eres un Dios que controla la vida y la muerte. Señor, tú controlas cada situación, cada aspecto de la naturaleza, Señor. Y en mi vida, Padre bueno, yo te pido en esta hora y te doy gracias por el deseo, Señor, que tú tienes de acercarte a mí, porque tú fuiste el que viniste, tú fuiste el que me llamaste por nombre, tú fuiste el que trajiste un mensaje, Señor, y es un mensaje de vida, es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación, Señor. Y Padre, en esta hora te agradezco y te bendigo, Señor, porque sabemos, Padre, que tú viniste a librarme, Señor, del presente siglo malo. Señor, vivimos en tiempos de maldad, Señor, vivimos en un mundo caído. Padre, pero hemos visto tu presencia y conocemos, Padre, que tú eres la verdad, que tú eres el bueno, tú eres el perfecto y que todo, Señor, lo que tú haces es bueno, Padre bueno. Gracias, Señor, porque cuando veo que hay algo malo, Señor, puedo entender aún más lo maravilloso que es ver lo bueno, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, mi Dios, por todos los que viven en maldad, por todas las personas, Señor, que están caídas, por todos los pecados, Señor, de aquellos que amo, Padre. Yo me arrepiento y te pido perdón por los míos, Señor. Te pido disculpas, Señor, me confieso, Padre, que he pecado. Confieso, Señor, que me alejo de ti, Padre, cuando no pongo mi corazón y mis pensamientos fijados en ti, Señor. Padre, perdóname cuando hablo fuera de tiempo, Señor, con mi esposo, con mis hijos, Señor. Señor, perdóname, Padre, cuando no respondo, Señor, a las necesidades de aquellos que están más cerca de mí, Señor. Perdona mis ofensas, Señor, cuando veo al necesitado, Padre, Señor, al que pide y no le doy, Señor, de lo que tú, mucho que tú me das. Padre, perdona nuestro egoísmo, perdona nuestro
nuestro, nuestra actitudes arrogantes, Señor, en las que creemos, Padre, que somos mejores que los demás. Padre, perdónanos, Señor, danos un espíritu humilde, Señor. Yo te pido humildad en mi corazón, Señor. Yo te pido que me des la mente de Cristo, Padre, porque tú viniste a librarme del pecado y a renovar mi mente, para que conociera tu voluntad, que siempre es buena y siempre es perfecta, Señor. Y fue tu voluntad, Señor, la que me ha traído hasta aquí. Y es por eso, Señor, que doy gracias, Padre, porque tú y este amor, Señor, y esta gracia que tú me das, esta paz que tú me das, viene solamente de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Padre, por haberte entregado por mí. Gracias porque reconozco, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Padre, yo te doy gracias por esta hora, porque sabemos, Señor, y tú recibirás toda la gloria, Padre, cuando otros vean lo que tú haces en nuestras vidas, cuando otros vean, Señor, que hay libertad y hay seguridad en tus caminos, Padre. Ayúdanos a levantarnos cada mañana sabiendo, Padre, que no hay nada imposible para ti. Y gracias por tu palabra. Gracias por hacernos esclavos y siervos, servidores de un Dios vivo, de un Dios que enseña, de un Dios que nos tiene marcados, Señor, dentro de la palma de sus manos, Señor. Gracias por protegernos del maligno. Gracias por ayudarnos a resistir la tentación. Señor, aléjanos del mal, Señor, y permite, Padre, que ninguna arma forjada contra nosotros prospere, porque hemos estado aquí aprendiendo de ti, Señor. Queremos saber más de ti. Queremos recibir más gracia, Señor, porque tu gracia es suficiente para nosotras y porque sabemos, Padre, que no hay nada imposible, Señor. No hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. No hay nada oscuro que no pueda ser iluminado con la luz de Cristo, Señor. Gracias por esta plataforma, gracias por mis hermanas, gracias, Señor, por todo lo que nos permite vivir, Señor. Y aún en esta prueba, Señor, que me pones en mi corazón, yo sé, Señor, que tú saldrás victorioso, Señor, que yo saldré victoriosa por el poder que está en mí, Señor, porque tú dices, Padre, que nosotros tenemos este poder, Señor, que resucitó a Jesucristo de los muertos, está dentro de nosotros. Padre, ayúdanos a utilizar a toda la capacidad que tengamos, Señor, para servirte, Señor, sin descansar, para seguir, Señor, amando como tú amas, perdonando como tú perdonas y consolando como tú consuelas, Señor. Ayuda, Padre, a cada persona aquí que necesita hoy una palabra de aliento, Padre, y que podamos llevarla de una manera fiel, con un mensaje claro, Señor, sabiendo, Padre, que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino dentro del nombre de nuestro amado Jesucristo, Señor. Bendice esta hora, Señor, bendice este momento y permite, Padre, que el resto de esta semana y todo lo que vamos a hacer, Padre, para contrarrestar, Señor, las artimañas del enemigo, tengan la victoria de Cristo, tengan la marca de Cristo, tengan el sello del Espíritu Santo. Guíanos, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, y requete, amén, amén, qué lindo. Gracias, le damos a Dios por esa preciosa enseñanza. Sé que Dios tiene sus tiempos perfectos, buenos y agradables para instruirnos y para darnos ese conocimiento que nos hace libres cada día para entender, sobre todo, ¿verdad? Su plan bueno, perfecto y agradable. Así que gracias, doctorcita Bella. No sé, Pastora Lupita, si está por ahí. Sé que por ahí la vi. Sé que estos son los horarios de andar detrás detrás de la Sofi. Pero sé que se avecina el tiempo, Aquí ¿verdad? estoy, es Aquí verdad, está. aquí estoy. Hola, Pastora Lupita. Lupita. Hola, bendiciones, gracias, perdón.